María y a Lázaro. Y al escuchar que Lázaro estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos: vengan, vayamos nuevamente a Judea. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué tal si oramos un momento? Padre Dios, Señor, te damos gracias por este día que nos das. Tu palabra dice que este es el día que tú has hecho y es algo maravilloso delante de nuestros ojos. Este es el día que te dedicamos a ti, Señor. En toda la semana este es el día tuyo. El día que nosotros separamos para estar contigo en tu casa, Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Te rogamos que nos des entendimiento en ella. Háblanos, habla a cada persona que está en este lugar. Que tu palabra, Señor, pueda pasar, traspasar el alma, el espíritu y llegar al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, esta es la historia de una familia que eran amigos de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor le guste visitar una casa, que al Señor le guste ir a una familia. Dice que el Señor iba por diferentes lugares, ciudades y aldeas, pero cuando Él pasaba por esta aldea llamada Betania, Él siempre iba a visitar a sus amigos, ¿verdad? Entre ellos estaban Marta, María y Lázaro. Yo creo que se ponga a pensar por un momentito, pónganse a pensar, ¿cómo le queda a usted el día que usted tuvo algún momento de lo más difícil en su vida? El momento más crítico de su vida, el momento más duro, cuando usted se sintió, qué sé yo, desamparado, desesperado, angustiado, en una crisis. Y ese día, nosotros que creemos en Dios, lo que hacemos es que clamamos a Dios, volvemos nuestros ojos a Dios, ¿verdad? Levantamos una oración, levantamos nuestra mirada al cielo. Pero ¿cómo le va a usted cuando usted, después que ora, después que busca a Dios, después que con sinceridad y desde el fondo de su corazón, usted clama a Dios, pero usted ve que las cosas no cambian, las cosas siguen igual? Y usted creyó en Dios, usted confió en Dios, usted dijo: yo sé que mi Dios me va a ayudar, pero la cosa siguió igual, tal vez se empeoró, tal vez la cosa en vez de mejorar se fue cada vez más difícil. ¿Y cómo le va a usted? ¿Cómo se siente uno siendo un creyente, siendo un hijo o una hija de Dios, en ese momento de llamar a Dios, de buscar a Dios, de clamar a Dios con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, pero ver como que Dios no responde? Ver como que Dios tal vez ni nos escuchó, tal vez, o nos parece que no nos escuchó. ¿Le ha pasado alguna vez? Amén. ¿Le ha ocurrido? Amén. ¿Verdad que sí? Y a veces nos queda un poco así el sinsabor de decir: ¿cómo es esto? Porque siempre he oído, siempre he leído y siempre he creído que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y por qué no veo una respuesta? ¿Por qué parece como que a Dios, no es que no le importe, pero parece que no le importa? O parece que tiene tantas cosas que hacer que tal vez yo no soy tan importante para Él. O lo mío, mi problema no es tan interesante, tan importante para Él. Y yo le llamo a eso como el silencio de Dios. Y no es que Dios no nos oyó. Y no es que Dios no tenga la capacidad de ayudarnos. Y no es que Dios no quiera correr a nuestro auxilio. Pero como que hay ocasiones en que Dios se toma su tiempo. En que Dios se toma la libertad, porque es el Señor, Él es Dios, de hacer las cosas a su manera y no como nosotros quisiéramos. Y ese transcurrir de ese tiempo, que a veces se nos hace una eternidad, que a veces pareciera como que ya si Dios no actúa ahora mismo, si Dios no hace algo ahora mismo, esto se va a deshacer, se va a destruir, se va a acabar y nadie más, ni Dios lo va a poder remediar. Y ese es el pensamiento que a veces uno tiene. O sea, es como decir, le damos un tiempo a Dios, un límite, le decimos: si tú no haces algo hasta este momento, olvídate, ya ni tú mismo lo vas a poder componer. Y es algo similar a lo que estamos leyendo acá, si usted puede mantener su Biblia abierta. Dice el versículo 1: y cierto varón llamado Lázaro, de la aldea de Betania. Interesante el nombre donde vivía esta familia, amigos de Jesús. Betania significa
casa de gracia. Bet es casa, Ania de Ana, que significa gracia, casa de gracia. Y la gracia es aquello que recibimos de Dios y sin merecerlo, ¿verdad? Y haciendo todo el esfuerzo nuestro, todo nuestro recurso, toda nuestra fuerza, todo lo que podamos hacer y no logramos alcanzar, no podemos conseguir algo y Dios interviene. Esa diferencia entre lo que nosotros hicimos y la intervención de Dios, eso también se llama gracia de Dios. Y en ese sentido la gracia es Dios por nosotros. Y entonces estaba Jesús aquí, dice, yendo a Betania, pero estaba en el camino, no había llegado aún. Y le avisan a Jesús que él tenía un amigo, tenía pocos amigos, pero tenía amigos. Le dicen, Lázaro, el que amas, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y le dijeron todavía, está enfermo de muerte. O sea, está enfermo para morir. No sé si era una enfermedad terminal o fue que lo hirieron, qué sé yo. El asunto es que él iba a morir, se lo dijeron claramente. Está enfermo para morir. Hermano, ¿usted tiene amigos? Es difícil tener amigos. Amigos verdaderos, quiero decir. Porque amistades uno puede tener muchas. Pero amigos de verdad, cuesta conseguirlos. Pero el día que usted hace una amistad verdadera, un buen amigo, una buena amiga, usted tiene que cuidarlo, ¿no? Amén. Tenemos que cuidarlo. Y el que es amigo, dice la Biblia, ha de mostrarse amigo. Es decir, si mi amigo me dice, tengo una necesidad, tengo un problema, tengo algo, necesito, si es mi amigo, yo voy a correr a él. Voy a ver la manera en que puedo yo hacer por él. ¿Es así o no es así? Verdadero amigo. Pero aquí dice que el Señor Jesús, en el versículo 4, pero Jesús dijo, mira, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El versículo 5 dice, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. O sea, para dar claridad, para dar seguridad de que realmente él sí amaba a estos amigos. Pero en el versículo 6 dice, y al escuchar que Lázaro estaba enfermo, fue corriendo inmediatamente, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo, cerró la agenda y se fue corriendo a la casa de Lázaro porque su amigo estaba a punto de morir. ¿Cuántos dicen amén? Así dice. Amén. No, eso no dice. No dice eso. El versículo 6 dice, y al escuchar que Lázaro estaba enfermo, se quedó, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es este asunto que si mi amigo me está llamando o me están avisando que está enfermo para morir, yo humanamente, yo corro ahí, yo voy. Pero el Señor, como dice la Biblia, no es hombre. Él dice, bueno, el Señor Jesús es todo hombre y es todo Dios, pero nunca dejó de ser Dios. Y Dios sabe lo que hace. Dígale al que está a su lado, Dios sabe lo que hace. Tóquele así en el hombro, así un poquito. Dígale, Dios sabe lo que hace. Aunque a veces no nos parezca, aunque para nosotros no tenga sentido cómo lo hace Él, pero Dios sabe lo que hace. Porque dice que Él se quedó 2 días más, cuando para nosotros debía haber corrido inmediatamente, pero Él se quedó a propósito. Y Él dijo unas palabras, mire, esta enfermedad no es para muerte. La gente dijo, sí es para morir, está muriendo, y ciertamente Él murió físicamente, murió. Pero el Señor dijo que conoce el tiempo, conoce el futuro, conoce todo en relación a su vida y a mi vida. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. O sea, que hay cosas en nuestra vida que nos acontecen, que nos duelen, que nos traspasan hasta la médula de los huesos, hasta lo profundo del alma, que nosotros decimos, no puedo entender cómo Dios que me ama, que dice que me ama, puede permitir que esto me esté pasando. Y David le dice, y amaba a María, a Marta y a Lázaro. Y aún así se quedó. Y seguimos con la historia. El Señor le dice a sus discípulos, bueno, después de los 2 días, le dice, bueno, vamos donde nuestro amigo Lázaro para despertarlo. Ya había fallecido. Y dice, vamos para allá. Y van para allá. Y en aquellos tiempos pues, no se tomaba un tren, no se tomaba una guagua, era caminando. Y la distancia que había desde donde él estaba eran de 2 millas, sí, 3 kilómetros es más o menos 2 millas aproximadamente. 2 millas a pie, ¿verdad? Y llegaron allá y ya estando ya a la entrada del pueblo le avisan a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, que el maestro venía. ¿Qué sucede? Vengan por favor conmigo.
en la Biblia, mantenga su Biblia abierta, y en el versículo 20 dice: al oír Marta que Jesús había venido, ¿qué hace Marta? Salió a encontrarle. Salió a su encuentro. ¿Pero qué hace María? Se quedó en casa. Pero María se quedó en casa. Mire el contraste entre estas dos mujeres, las dos hermanas de Lázaro. Las dos amaban a Jesús, las dos eran amadas de Jesús, ¿verdad? Pero una, dice, Marta, al enterarse que el maestro venía, inmediatamente sale y corre donde el Señor. Pero María se queda en casa. ¿Ustedes se acuerdan de Marta y María? Porque hay otro pasaje en Lucas 13 que habla de que pues cuando Jesús fue a visitarles y Lázaro todavía estaba en vida y estaba bien, sano y todo, ¿verdad? Entonces Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, tratando de servir al maestro, pero María, ¿qué hizo? Escogió la mejor parte, sentóse a los pies de Jesús y estaba escuchando y recibiendo la palabra del maestro, ¿cierto? Ahora encontramos otra vez a las dos hermanas, siempre encontraste a las dos. Aquí Marta apenas escucha que Jesús viene, sale corriendo a él, pero María se queda. ¿Qué nos enseña esto? Miren, en la desesperación, en el problema, en la crisis, en la ansiedad, a veces nosotros queremos ir al encuentro de Dios, queremos moverlo, queremos decirle: ya, es tiempo que actúes, es tiempo que hagas algo, tienes que hacer algo, Dios, ¿por qué estás callado? Algo tienes que hacer. Es como que somos nosotros los que tratamos de obligar a Dios a decirle: Señor, tú no te das cuenta que ya se hace tarde, que ya se acaba todo, y si se termina el tiempo, no va a haber solución más para esto. ¿Acaso Él no es el dueño del tiempo? ¿Acaso Él no es el dueño de la vida? ¿Acaso no es el dueño de nuestro destino? ¿Acaso no conoce Él nuestro futuro? Pero nosotros, en nuestra desesperación humana, tratamos de correr como Marta para apresurar al maestro. Pero María, la que escogió la mejor parte, la que escuchaba, oía con atención la palabra, creo que ella aprendió bien la lección de saber esperar el tiempo de Dios. Porque miren más abajo, en el versículo 28. Y cuando dijo estas cosas, fue y llamó en privado a su hermana María y le dijo: nuestro maestro ha llegado y te llama. Versículo 29. Al escuchar María esto, se levantó apresuradamente y fue hacia él. Ella no se movió hasta que oyó la voz del Señor llamándole. ¿Ustedes explican? ¿Sí me está comprendiendo? Ella no se movió como Marta, apresuradamente, no se dejó llevar por el momento de la desesperación, el afán, la angustia, sino que ella supo esperar a oír la voz del maestro llamándole. Saber esperar el tiempo de Dios es muy importante. Saber esperar. Aunque sea el último instante, aunque sea el último momento, aunque de verdad parezca que todo se acabó, aunque realmente todo se terminó, pero si el Señor no nos da una orden, es mejor no moverse. Hay que saber decir como Moisés: Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Y entonces, el Señor llega. ¿Ustedes notan que la palabra que dice Marta y la palabra que dice María es la misma? Ambas usan la misma expresión. ¿Pueden ver? Versículo 21 le dice: entonces Marta dijo a Jesús: mi Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando María se encuentra con Jesús, le dice exactamente las mismas palabras. ¿Sí? Versículo 32. Mi Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero había una diferencia entre las dos. Porque Marta, cuando llega apresuradamente, dice estas cosas, casi se oye como un reclamo, como una queja: Señor, ¿por qué no viniste a tiempo? Si te mandamos a avisar, si te mandé a llamarte, yo te envié un anuncio y te dije: tu amigo, es mi hermano. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no viniste? Si hubieras llegado, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Como un reclamo. Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Y mire, pero María, la hermana, le dice las mismas palabras. ¿Sabe cuál es la diferencia? La actitud con que se le dice. Vean por favor el versículo 32. Cuando María llegó a donde Jesús estaba y lo vio, no le dijo nada primeramente. Antes de eso dice la Biblia, ¿qué cosa hizo? Miren el versículo 32, ¿qué hizo?
se postró a sus pies. Antes de hablar. ¿Sabe qué interesante es esto? Que los hombres de Dios en la Biblia que pasaron por grandes pruebas, por grandes luchas, por situaciones que tal vez ni nosotros hemos llegado a pasar. Cuando David perdió a su hijo, mientras que él ayunaba, lloraba y clamaba a Dios por misericordia, y él confiaba que quizás Dios iba a mantener con vida a ese niño, pero el niño murió y no vivió. Aunque él oró y ayunó, pero no vivió. El niño se fue. Y antes que David pronunciara una palabra, dice la Biblia que él se postró y adoró. Qué interesante adorar. Cuando Dios le reclama a Abraham por su hijo, Isaac le dice: entrégame ese hijo, el que amas. Y la Biblia dice que Abraham se postró y adoró. Y María viene al Señor en medio de su dolor, pero no se olvidó la actitud correcta de acercarse a Dios. Se postró. Y ese acto de postrarse significa que adoró al Señor. Reconoció que Él es el dueño, que Él es el Señor. Y si es el Señor, Él hace las cosas como le place. No como un tirano, no como un Dios malo, no como un Dios perverso que se complace en hacer doler a la gente. No, no, no. Sino que ella, aunque le dolía en su corazón, comprendió que Dios es Dios. Él es el Señor y sabe lo que hace. Dígaselo otra vez al que está a su lado. Dios sabe lo que hace. Dígaselo, por favor. Dios sabe lo que hace. Y ella se postró, pero con otra actitud le dice: Señor, si hubieras estado aquí. Pero no importa, estás aquí. Ahora miren, las palabras que responde el Señor, qué interesante. Pero antes de eso, quiero que vean el versículo 33. Cuando pensamos, cuando nos parece como que a Dios no le importa, no le interesa, no siente nada. Pero hay alguien ahí en la puerta. Versículo 33. Miren la reacción de Jesús. Dice: al verla Jesús llorando, y a los judíos que estaban con ella también llorando, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Dice: profundamente conmovido en su espíritu y estremecía su alma. Una vez más, miren la reacción del Señor al ver a María y a la gente llorando. Versículo 33. Al verla a Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, profundamente conmovido en su espíritu, profundamente conmovido en su espíritu y estremecida su alma. Miren el otro versículo más abajo, versículo 38. Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo estaba Jesús? Conmovido profundamente. Estaba conmovido profundamente. O sea que no es cierto entonces que no es que como que no sentía nada. Sí sentía. Todo Dios, todo hombre, completamente Dios, completamente humano, es Jesús. Cuando nos parece que a Dios no siente nada, que Dios no oye, que Dios no le importa, que no. Acuérdense de este versículo. El Señor estaba profundamente conmovido. Si Dios te ve llorar, estoy seguro que Él llora contigo. Si Dios te ve sufrir, estoy seguro que Dios sufre contigo. Si Dios te ve en el estado en que te encuentras, a Él le duele, a Él le conmueve. Dios no es un Dios impasible. Dios no es un Dios de madera, de papel, de barro, de yeso. No es un Dios impersonal. Dios, nuestro Señor, siente como nosotros. Amén. Si estás alegre, Él se alegra contigo. Si estás llorando, Él llora contigo. Por eso la Biblia dice: llorad con los que lloran. Porque Él lo hace. Profundamente conmovido. ¿Cómo será eso? Se conmueve. Ahora veamos qué hace el Señor. Les pregunta en el versículo 34 y le dice: ¿dónde lo colocaron? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde le pusieron? ¿Verdad? Y cuando lo llevan a ver, es ahí donde el Señor se conmueve. Y dice el versículo 35 inclusive que entonces Jesús lloró. Usted puede, hermanos, imaginarse cómo es esto, que Dios
Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que creó al hombre a su imagen y semejanza, puede llorar con nosotros. Dice la Biblia, Jesús lloró. El Dios del universo, el Dios fuerte y poderoso, el Dios grande, el que no tiene comparación, pero dice él, la Biblia, Jesús lloró. Pero el asunto no es como nosotros, que a veces lloramos y decimos, pobrecito, ay, si yo pudiera hacer algo por él, ay, pobrecito, qué lástima. Y a veces nos quedamos como en una frustración de decir, si yo pudiera, haría algo, y a veces no podemos o no tenemos. Pero nuestro Dios sí puede, dígalo, Dios sí puede. Dígalo con firmeza, Dios sí puede. Y Dios sí puede y Dios sí quiere hacer algo por nosotros. Y por eso pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Quiero verlo. Y después entonces al ver que estaba en una cueva, entonces dice, retiren esa piedra, quiten la piedra. ¿Saben qué? ¿Saben que hay cosas en nuestra vida que a causa de las cosas que vivimos, las cosas que pasamos, las cosas que nos hicieron, uno llega a ser como Lázaro, como que se nos muere la vida, se nos acaba la ilusión, se nos acaba la esperanza, como que decimos ya, en la verdad, ya no le encuentro sentido a esto. Ya no sé. Si tuviste un sueño, un deseo o algo que tú planeaste para tu vida, te encuentras de repente en un estado, no estoy diciendo que te mueres físicamente, pero tal vez tus ilusiones se mueren, tal vez tus sueños se mueren, tal vez lo que deseaste para ti, para tu casa, como que no lo ves realizado. Y dice, esto no es lo que yo esperaba para mi vida. Esto no es lo que yo pensé para mí. Yo nunca pensé estar en esta situación. Jamás en mi vida pensé que esto iba a llegar hasta este momento. No es esto lo que yo quise. Y puedes sentir como Lázaro, que todos tus sueños, tus deseos, tus planes son sepultados en una cueva. Y no sabes cómo salir de eso. Y no sabes qué hacer. Y el Señor vendrá y dirá, quiten esa piedra, que retiren ese obstáculo, saquen eso de ahí, porque si Dios dijo algo para ti, se va a cumplir. Si Dios declaró un destino para tu vida, se va a realizar. Alguien diga amén en este lugar. Porque no es la cueva, no es la muerte, no es el infierno, ni es el diablo, ni es el enemigo. Nada ni nadie te podrá quitar del destino de Dios para tu vida. No es la palabra de un médico, no es la palabra de un hombre, no es lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho, lo que va a destruir tu futuro. Es Dios que viene y va a quitar eso. Pero tú no puedes aceptar, aunque te sientas muerto en vida, lo que el mundo te hizo, lo que el hombre te hizo, lo que la vida te dio. No dejes que nada ni nadie destruya tus sueños. No dejes. Y cuando no puedas, que ni hasta la esperanza te quede, entonces espera en Dios. Como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, ¿verdad? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, mire, del pozo de la desesperación, y puso luego mi pie sobre piedra. ¿Sí? Cuando ya no sabes qué hacer, escúcheme, cuando hiciste todo y no sabes qué más hacer, te digo algo, no hagas más nada. Ya no es tiempo de hacer nada, porque si ya probaste todo y nada te resultó, entonces ya no hagas nada. Espera en Dios. Amén. Y deja que Dios venga a remover. Quiten esa piedra. Sacar los obstáculos. Y luego viene Marta y le dice, Señor, ¿ya para qué? Cuando se da cuenta, quiten la piedra. Dice, ¿ya para qué? ¿Vas a orar por el muerto? Ya está muerto. Mire, versículo 39. Pero Marta, hermana del que había muerto, le dijo, mi Señor, ya hiede, apesta, pues hace 4 días que murió. Ahora quiero decirles algo sobre este asunto. ¿Por qué Marta dijo 4 días? No el significado del número 4, no. ¿Por qué Marta dijo que ya tenía 4 días que ya había muerto? ¿Saben por qué? Porque en la cultura hebrea, entre los judíos, ellos tienen aún una creencia de que cuando el hombre muere,
el espíritu de esa persona permanece con esa persona hasta por 3 días. Es decir, una persona puede morir, pero su espíritu todavía la acompaña hasta 3 días más. Por eso que ella dice, Señor, ya es el 4.º día. Es como decir, ya, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿ya para qué? Quizás ayer, quizás anteayer, pero ya es el 4.º día y hasta el espíritu se le fue. O sea, no hay más nada que hacer. Y hay ocasiones en nuestra vida que así estamos, nos sentimos así. No, ya para qué, ya ni oren. Bueno, dice, hermano, quiero orar por usted. Bueno, ya por cortesía decimos amén, pero en el fondo uno dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya todo está terminado, si ya todo se acabó, ya no hay más nada que hacer. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. En el mundo dicen que todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado eso? Y nosotros los cristianos decimos por la palabra, todo tiene solución, aún la muerte tiene solución, porque Jesucristo venció sobre la muerte, hermano. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Para todo en Cristo hay solución. Aún lo que está muerto puede volver a vivir. Aquello que parece que se acabó, se terminó, se murió. Pero Dios tiene la potestad y el poder para hacerlo revivir otra vez. Por eso así estábamos nosotros, muertos en vida, ¿sí o no? Estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Si Dios nos dio vida a nosotros, que tal vez éramos desechados de la humanidad, que nadie daba un 5 pesos por nosotros, y Dios nos dio vida y somos nuevas criaturas, ¿cómo Dios no va a poder hacer algo más? ¿Sí? Versículo 40, Jesús le dijo, no te dije que si creyeras, verás la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, tienes que mantenerte creyendo. No es solamente creer un día, no es solamente creer un instante, no es la emoción del momento y dices, ahora creo, amén, amén, amén. Sí, y después, cuando ya pasa el día, pasa el momento, pasa la emoción, tienes que seguir creyendo, como dice aquí, we walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. No es lo que vemos, no es lo que sentimos, no es lo que aparenta, no es lo que parece, no es lo que está ocurriendo. Hay que ver la realidad, hermano, hay que ser realista. Está bien, hay que ser realista, pero eso no te quita la fe. Oh, yeah. No importa tu realidad, no importa tu mundo alrededor. Igual, Dios seguirá siendo Dios. Sí, Señor. Aleluya. Versículo 41, 42. Hace una oración el Señor. Y luego en el 43... Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte. ¿Qué fue lo que dijo? Lázaro, ven afuera. Ajá, así gritó. No, más fuerte. A ver, ¿cómo gritó? A ver, Miriam. ¿Cómo gritó? Hermano Luis. ¿Hay quién sabe gritar acá? Luis. Cristian. Lázaro, ven fuera. Ajá. Ven fuera, Lázaro. Eso. Y gritó fuertemente, ¡Lázaro! Ven fuera. ¡Ven fuera! Tenía que, esa palabra de autoridad, esa palabra que creó los cielos y la tierra y que dio vida al hombre. Aleluya. Esa palabra dijo, ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! ¿Saben por qué? Porque hay cosas que tienen que remecer nuestro espíritu, nuestra vida. Aquello que está muerto, hermano, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Aquello que murió en ti, aquello que murió Aleluya, dentro de ti. El Señor te llama y te dice, mira, sal para afuera, tiene que salir otra vez, vuelve a la vida, vuelve a vivir, nace otra vez. Hermano, no dejes morir tus sueños, tus ilusiones. Sobre todo piensa en esto, Dios tiene un propósito para ti. Sabes que hay un plan de Dios para tu vida. No dejes que eso se pierda. Si Dios te habló un día, si Dios te reveló un día, si alguien profetizó sobre ti un día, si lo que Dios te mostró, te transmitió, no lo has visto aún, tienes que creer que ese día va a llegar. Y aunque parezca que se murió, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él habló, Él lo ejecutará. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Amén. Dios. Amén. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Números 23, 19. Lázaro, ven fuera. ¿A quién le estaba hablando? Al muerto, que se llamaba Lázaro. Pero le llamó por su nombre. No dijo, muertito, levántate, no. Lo llamó por su nombre. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si este hombre está muerto, no puede oír, no puede levantarse, no puede moverse, no puede hacer nada si está muerto. Pero Dios, que es poderoso y que llama a las cosas que no son como si fuesen, tenemos que hacer como Dios. Comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que no parece, lo que no es, lo que no se ve, llámenlo por su nombre. Amén. Amén. Gracias Amén. por eso, amén. Amén. Llámelo, mueva, declare, porque lo que digas será hecho, dice la Biblia. Sí, Señor. No solamente lo que crees, lo que digas será hecho. Entonces hay que decirlo, ¿no? Y entonces Lázaro ven fuera y luego vienen dos cosas más. El que había estado muerto salió. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Salió el muerto. Se levantó Lázaro y salió caminando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, hermano, no salió caminando. No salió caminando, porque mire qué dice acá el versículo 44. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Entonces él no pudo salir caminando porque estaba atado las manos y los pies. Estaba así, como una momia, algo así. Entonces, ¿cómo salió? Y tuvo que salir así. ¿Así? No había otro porque estaba atado, ¿sí o no? Y tuvo que salir brincando. ¿Ah? A veces estamos así. Como un conejo. ¿Sí? A veces la vida de una persona, cuando ha sido tan golpeada que le han matado las ilusiones, lo dejan a una persona como con ataduras. Y tienen que, por eso el Señor dice, desátenlo. Desátenlo, dice así la Biblia, ¿o no? Sí. Desátenlo. Porque hay cosas, hermano, cuando uno permite que eso le ofenda, le duela, le cause un dolor ahí, le va a quedar el golpe, le va a quedar la huella. Como dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son más fuertes que el golpe de una espada. Y esas cosas pueden producir ataduras. Ahora, noten esto, por favor. Dice, el Señor les dijo, ¿a quién les dijo? A la gente que estaba allá alrededor. Algunos siervos ahí le dijo, desátenlo. Es decir, que él mismo, Lázaro, no se pudo desatar. Él solo no se pudo quitar las vendas. Tuvo que venir otra persona para ayudarlo y librarlo de esas vendas. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Y eso significa que hay cosas en nuestra vida en las cuales tenemos que aceptar la ayuda de otros. Hay cosas que nosotros mismos no logramos quitar. Hay cosas que nosotros no podemos superar. Hay cosas que nos es difícil sacarlo de nuestra vida. Entonces Dios envía a otra persona. Entonces Dios envía a uno de sus siervos. Entonces Dios envía a alguien para que te ayude, para que te hable, para que te toque, para que haga algo, para que tú puedas quedar libre. Porque uno solo a veces no lo puede hacer. ¿Me estoy explicando? Y eso implica una dosis de humildad, de botar, echar el orgullo al suelo, hermano, y entender que si nosotros creemos yo puedo hacerlo todo, no necesito la ayuda de nadie, yo soy fuerte, yo tengo la capacidad, yo puedo manejar esto. No es cierto. No es cierto. Hasta el día que aprendamos y entendamos y aceptemos que solos no podemos, creo que ese día comenzaremos a ver la gloria de Dios. Amén. Porque entenderemos que no somos nosotros, sino es Dios, pero usando a otros. No lo vemos a Él directamente, ok, pero Dios viene a través de otras personas y te dicen, suéltenlo, desátenlo. Yo necesito a esta persona. Porque Lázaro fue usado después de muerto, usted sabe. Y muchos creyeron en Cristo, no solo por las palabras de Cristo, sino porque vieron el testimonio viviente de Lázaro. Me estoy explicando. Y Dios te permitió pasar y vivir todo lo que estás viviendo y lo que te ha pasado, para que ahora, después que Dios te levante, te resucite, te despierte y cumpla su propósito, la gente venga a creer en Él por tu testimonio, por tu vida. Alguien diga amén. 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 Gloria a Dios. Desátenlo y déjenlo ir. Y déjenlo ir. Amén. ¿Ok? Entonces hay cosas en nuestra vida que hay que dejar ir, hay que quitar de nuestra vida, ¿verdad? Si así atados no se puede servir al Señor. Con vendas en los ojos, con vendas en las manos y los pies, está bien difícil, hermano. Así que hay que sacar algunas cosas de nosotros. Yo no sé qué es en su vida, pero estoy seguro que hoy, no mañana, pero hoy Dios quiere hacer eso con usted. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana?